Bienvenidos. Esta es una nueva charla en el marco del curso de posgrado de Introducción a Análisis de Políticas Científicas y Tecnológicas en el doctorado de Biología de la Universidad Nacional del Comahue. Esta charla, realizada en el 2020 en el Centro Regional Universitario Bariloche, contó con la presencia del doctor Alberto Baruj, investigador del CONICET y miembro de las comisiones evaluadoras, el doctor Nicolás Nagajama, también investigador del CONICET, con un trabajo en INTA en el área de Esquel, el señor Raúl Rearte, delegado gremial de UPCN, y Flavio Cibes, delegado gremial de ATE, ambos en CONICET. La idea en este módulo 8, el ejercicio profesional científico-tecnológico, era charlar un poco y hacer un análisis de las evaluaciones de los investigadores e investigadoras en el CONICET con una mirada desde lo político sindical. Los dejamos con los mejores momentos de la charla. La pregunta es si los criterios de selección para ingreso a la carrera actuales son similares a los que se pedían cuando vos ingresaste a la carrera y, bueno, Nicolás, que ingresó hace poco, también puede como contarnos un poco su experiencia al respecto. Bien, a ver, lo primero que hay que decir es que los criterios de ingreso no son homogéneos. Es decir, varían con el área de trabajo que la persona elija para presentarse, bueno, o para desempeñarse, ¿no? Eso tiene que ver, yo, para dar un poco de contexto, soy coordinador de la gran área de ciencias agrarias, ingeniería y de los materiales. Eso tiene, tengo bajo mi órbita 9 de las que se llaman áreas disciplinares. Yo prefiero llamarlas áreas de trabajo, porque en realidad no son disciplinas, ¿no? Son áreas de trabajo, ya exceden a una disciplina, que van bueno, desde las ciencias agrarias, la ingeniería de procesos, ingeniería de materiales, ingeniería de alimentos y biotecnología, hábitat, ambiente, y también está la Comisión de Tecnología y Desarrollo Social. Entonces, lo que ocurre en esta gran área, por ejemplo, existen distintos tipos de carreras, podríamos decir, de trayectorias que tienen las personas, dependiendo en cuál de estas áreas de trabajo se desempeñen, ¿no? O sea, una persona que trabaja, por ejemplo, informática es otra de las que está, una persona que trabaja en informática probablemente eh, presente sus trabajos en conferencias de muy alto nivel, o escriba programas o haga desarrollos propios de la informática, que puede informar, por ejemplo, en publicaciones o cosas por el estilo, pero bueno, tiene distintos tipos de maneras de mostrar su producción. Una persona que trabaja, por ejemplo, en Habitat, probablemente tenga parte de su producción como transferencias al medio social, códigos de ordenamiento urbano, cuestiones que tienen que ver con la conservación del patrimonio edilicio y cultural de una ciudad o del país. Entonces, ponerle a todo el mundo el mismo criterio, no sé, 6 papers y 8 congresos, un postdoc y no sé qué, en realidad no es realista, ¿sí? Y ese es el criterio, bueno, que prevalece en este momento en nuestra gran área. Entonces, como les digo, no es homogéneo. Tampoco es homogéneo entre las grandes áreas. Hay grandes áreas, por ejemplo, la gran área de las ciencias biológicas y la gran área de las ciencias exactas, donde los criterios son bastante más homogéneos y más tradicionalistas, llamémoslo. O sea, sí se basan, por ejemplo, en el número de papers, el orden de los autores, a lo que se llama el protagonismo, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, bueno, esto sería como la letra chica de este asunto. Lo que les puedo decir son muy diferentes en ese sentido a los criterios que yo enfrenté cuando me presenté a carrera. Yo la primera vez que me presenté a carrera fue en el año 2000, y me rebotaron, después de vuelta en 2001 y también me rebotaron y terminé entrando en el 2003, a principios de 2003, y volví al país en 2004, ¿sí? En ese momento los criterios eran, había que tener la mayor cantidad posible de papers, había que tener postdocs, uno o dos, obviamente el doctorado, y muchos congresos, y todo era eso, ¿no? Acumular muchas de esas cosas,
ser primer autor y mucho protagonismo y bueno, ese tipo de cosas. Además de tener un buen plan de trabajo, insertarse en un buen grupo de trabajo y cosas por el estilo. Esto, digamos, soy parte de un grupo que impulsa un cambio bastante radical en cuanto a este tipo de criterios. Por ejemplo, estamos tratando de, por lo menos en la gran área, dejar de lado el concepto de protagonismo. Nos parece que no se ajusta a lo que es el trabajo de una persona. Es artificial. Eh, digamos, hay etapas de la carrera, por ejemplo, una persona que está terminando su doctorado, es probable que los trabajos que publica sean, digamos, con una muy fuerte actuación de su parte y probablemente con pocas personas, digamos, que figuran como coautores, pero también podría estar trabajando en un grupo multidisciplinario y obviamente el lugar para primer autor hay uno solo, entonces no tiene sentido forzar a que todo el mundo trate de ser primer autor, porque en realidad eso empobrece finalmente la calidad de los trabajos, ¿no? O sea, lo que termina pasando es que los grupos se atomizan y se compartimentalizan de manera tal de asegurar esto, ¿no? Que voy a usar el masculino porque esto es un pensamiento muy de esa rama, ¿no? Está el becario con el director y a lo sumo el postdoc que ayudó en el medio, ¿no? Y eso, la verdad es que es una aberración hoy en día. Cuando hay cosas tan interesantes y tan complejas para estudiar, forzar ese tipo de organización del trabajo nos parece que empobrece las actividades. Esto tiene muy fuertes oposiciones dentro del CONICET, en particular chocamos con la Junta de manera reiterativa, pero bueno, como les digo, es un proceso que se está dando y en el área en el área de las ciencias agrarias y de las ingenierías, está bastante adelantado. Diría en algunas de las áreas de trabajo más adelantados que en otras. Bien, perfecto, gracias. No sé si, Nicolás, querés hacer alguna acotación al respecto. No, bueno, buenas tardes a todos y todas, que no los saludé a todos. En el caso del ingreso, bueno, yo ingresé en 2016, me presenté, ingresé. Yo estoy acá en Esquel, ¿no? En Chubut, en una unidad trabajando en una experimental del INTA. Primero y único investigador de CONICET en todo el edificio, en toda la estructura INTA de la localidad. Y cuando lo que dice Alberto, ahí yo coincido en muchas de las cosas que dice, y quería agregar alguna cosita más, que es, tampoco es público el criterio, si bien cada comisión evaluadora, ¿no?, tiene su criterio para evaluar, y en cada uno de las grandes áreas en los temas hay diferentes varas, vendría a ser, ¿no?, o diferentes... se ponderan diferentes cosas de diferentes maneras, eso no se conoce nunca. Uno no sabe si es 10, si es 6, si es 4, si es 5, ¿no? Entonces es como que vamos todos, en ese momento uno siente que está saltando y bueno, vamos a esperar si se abre o no se abre el paracaídas antes de llegar al suelo. Y eso es más allá de toda la incertidumbre que genera, ¿no?, en los becarios y becarias que se presentan, es algo como, eso es algo más personal, ¿no?, de la vida, que tampoco es muy saludable, pero dentro de lo que es, si uno juega con reglas claras y sabe, esto es lo que vos te hace falta directamente, o de acá para arriba, después sabemos que según el presupuesto hay una línea de corte, entonces decir, de acá para arriba más o menos, y uno se presenta, y todo lo que uno sabe de eso es informal, es por preguntarle a uno del año pasado, a un director que más o menos esté en las comisiones, pero es toda información que le llega por izquierda, no es algo que esté oficial. Entonces creo que esa es una de las cuestiones también con las que siempre peleamos y seguimos peleando, en mi caso con promociones y demás cosas, todo el tiempo. Perfecto. Me respondiste la segunda pregunta, que iba en relación a esto de la preocupación por falta de claridad en los mecanismos de evaluación para el ingreso.
Así que bueno, veo que estás de acuerdo con esa percepción que Sí, falta puedo agregar una cosita respecto de eso. tal cual. Nicolás, para dejarte tranquilo, para que todos se queden tranquilos, en la comisión en la que estoy miramos los recursos de reconsideración, ¿sí? Que seguramente también va a ser un tema que se va a tratar cuando veamos la parte gremial, ¿no? De todo este tema. Y muchas veces para poder analizar los recursos necesitamos los criterios que usó la Comisión Asesora Disciplinar y nos cuesta mucho acceder a ellos, a pesar de que somos una comisión que está por encima de las otras comisiones, o sea, somos una comisión de referencia. De hecho, es la comisión que elige a quienes componen las comisiones asesoras. Nos cuesta muchísimo. Hay comisiones asesoras que escriben estos criterios y los comparten, y obviamente eso nos facilita mucho el trabajo, porque esencialmente es ver si se hicieron bien o mal las cosas, y hay otras que no, que lo mantienen prácticamente en secreto y tenemos que presionar bastante para conseguirlo. La propuesta que tenemos respecto de eso, porque es algo que queremos cambiar, para nosotros efectivamente la gente debería presentarse a los concursos, tanto de ingreso como de promoción, sabiendo exactamente cómo va a ser evaluada. Y la propuesta que hicimos fue que, a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando se constituye la comisión asesora actual, lo primero que hace es discutir los criterios. Entonces lo que ocurre es esto, que los criterios efectivamente se dictan a posteriori de que la gente se presenta, ¿sí? Y eso está mal. Entonces, para tratar de cambiar eso, la propuesta fue que la comisión asesora que termina su trabajo deje escritos los criterios para la siguiente comisión asesora. Que la siguiente comisión asesora esté obligada a usar los criterios de la comisión asesora anterior, que dicho sea de paso, la mitad de los miembros siguen siendo miembros de la comisión asesora, por mitad periódicamente, y que esos criterios se publiquen, que se publiquen a nivel de esto, ¿no? Un paper Q1, primer autor, vale tanto. A mucha gente, aunque les parezca mentira, les da vergüenza publicar esas cosas. O sea, si bien lo usan como criterio de evaluación, no lo quieren publicar porque les da vergüenza admitir que están mirando simplemente el factor de impacto y el orden de los autores para evaluar la calidad de un trabajo, ¿sí? Ahora bien, lo que ocurre es el problema que Nicolás identificó a la perfección. La gente que tiene acceso a estos privilegiados que están en la comisión asesora saben cómo son evaluados. Mientras que los grupos más pequeños, generalmente, o que tienen menor probabilidad de ocupar un lugar en la comisión asesora, nunca se enteran. Entonces, lo que termina pasando es una cuestión medio endogámica, donde los grupos que tienen un insider se saben, digamos, por dónde ir, y los otros no, y se ven constantemente desfavorecidos. Así que bueno, eso. Estamos trabajando en eso. La idea era poner este año se nos vino encima la pandemia, fue un desastre, pero si todo sale bien, el año que viene deberían ser públicos los criterios que se usan en las comisiones asesoras. Buenísimo. Hay que contextualizar también la pregunta. Desde 1958, fecha, digamos, de creación del actual CONICET, no del CONICIT que se creara en el 51, a la fecha han habido muchos cambios de política científica, pero también de política económica. De hecho, Alberto entró en el medio de una crisis que hizo que se cerrara la carrera de CPA en ese momento y se restringiera profundamente los ingresos a carrera de investigador, con lo cual los criterios en ese momento, en el 2000-2001, era básicamente poner un umbral muy alto para que pasen pocos. Mientras que allá por el 2006, 2007 al 2012, había por poco lugar para todos lo que el sistema estaba dando, porque estábamos en un momento de ampliación del sistema justamente, y la cantidad de doctorandos o postdoctorandos que tenía alcanzaba o inclusive quedaba por debajo de los ingresos que se estaban dando. Entonces, digo, también hay ahí
un factor a tener en cuenta si uno tiene una mirada histórica relativamente larga, digo. Y bueno, similar pasó hace unos años, en el 2016, cuando más allá de los criterios se terminó cortando los ingresos a la mitad, que teníamos 850, si mal no recuerdo, y quedaron 450. Y se acuerdan de las tomas que hubo, tanto del MinSID como de muchos ST. Entonces, los criterios no están ajenos a las políticas. Ojalá uno tuviera cierta estabilidad económica y cierta estabilidad de políticas de Estado respecto a lo que fuera ciencia y técnica, con lo cual uno podría empezar a dar otra discusión respecto de, bueno, ¿para qué tomamos tanto personal? Y en función de eso también deberían venir, bueno, ¿qué criterios usamos para tomar el personal que definimos tomar? Y esto vale para carrera de investigador como vale para el resto de las carreras. Quería hacer esa acotación porque era muy importante. Y por otro lado, yo pertenezco al Instituto de Física La Plata, y entre otros nosotros trabajamos con el CERN. Y nosotros tenemos paper, digo, no en particular en mi caso, pero los compañeros y compañeras que trabajan con el CERN tienen paper de 100 o más autores. ¿Por qué? Porque se incluye a todos. Se incluye inclusive hasta el personal técnico, porque el personal técnico está llevando adelante desarrollos tecnológicos y de acuerdo con los criterios del acuerdo de Canberra, el personal técnico también es parte del sistema científico-tecnológico. Y entonces, ahí entra casi en contradicción con los criterios de publicación que había en otras épocas, donde era prácticamente el investigador que lleva adelante casi en forma unipersonal una determinada línea, contra esto muy moderno en donde ya no se habla de un investigador, digo, ni hablemos si es multidisciplinar, ni hablemos si el hecho está vinculado con una cuestión tecnológica, que sí o sí tienen que intervenir distintas personas. Entonces, también como metiéndome ahí en la cuestión de los papers, es muy complejo también definir cómo utilizar los papers, porque inclusive hasta según la disciplina, si estás primero, si estás último, tenés pesos distintos, y hay otras disciplinas que son más horizontales al respecto, y se suman todos por igual. Bueno, nada, hay que dar una discusión muy, muy profunda, más allá de los criterios, también la cuestión de cómo uno contabiliza las publicaciones. Eso quería contar. Ahí se van a meter los chicos también con la parte de publicaciones en un ratito. Flavio, Si creen que influyen, y en ese caso cómo influyen, los cambios de gobierno y por consecuencia de presupuesto para ciencia y técnica en los criterios de evaluación para el ingreso, la evaluación y la promoción en la carrera del investigador. Está silenciado, Alberto, si querés contestarnos algo. Ahí está. A ver, no, yo no diría que no influyen tanto los cambios de gobierno como la política científica. Si el cambio de gobierno trae aparejado un cambio de política científica, sí, impacta. Y en el sentido que yo creo que Flavio lo identificó muy bien. Hay momentos de mayor restricción en el cual esto, ¿no? La línea de corte se va para arriba. Junto con la línea de corte, también se va para arriba el nivel de crueldad de la gente, porque empiezan a pelear todos por muy pocos recursos, y entonces, bueno, uno ve en muchos casos surgir lo peor de cada persona. Y hay momentos donde, bueno, hay mayor abundancia de recursos y el sistema se relaja un poquito, y la verdad es que esa relajación del sistema debería ser en el buen sentido. O sea, debería permitirnos a todos trabajar con mayor tranquilidad y evaluar de mejor manera. Para responder una de las cosas que dijo Flavio, y es algo que tenemos muy presente, los criterios de evaluación son herramientas de política científica. O sea, el fijar un criterio de evaluación implica fijar un norte para lo que hacen los investigadores, los tecnólogos y las tecnólogas que están en el CONICET. ¿Sí? Cada criterio que se adopta tiene algún impacto. Uno le está diciendo a la gente qué es lo que se espera, y uno le está diciendo a la gente a qué se le va a dar valor.
Recién Nicolás mencionaba el tema de la producción tecnológica. Efectivamente, ese fue uno de los cambios grandes que tratamos de llevar adelante, de que la producción tecnológica se evalúe en pie de igualdad con la producción científico-académica. Cuando yo entré, la primera vez que estuve en una comisión asesora, fue en la comisión asesora de tecnología para becas, y me dijeron, ah, sí, la producción tecnológica redondea la nota que le sale de los papers. Y ahí me agarré a patadas, ¿no? Yo pensé que no me iban a llamar nunca más, y la verdad es que me fueron llamando cada vez a más comisiones después. Pero esa es otra cosa, hay que animarse. Cuando uno entra a una comisión, no hay que mimetizarse con los fósiles que están ahí pululando. No, fuera de joda, porque lo que termina pasando si no es que esa manera de pensar se transmite de generación en generación. Como les digo, son herramientas de política científica. No es inocente decir yo le voy a dar valor a un paper Q1. No tiene nada de inocente. ¿Quién dice que una revista es Q1? Simago. ¿Sí? ¿Saben a qué intereses responde Simago? ¿Saben quién es dueña de Simago? Pregúntenle a Ana Claro, a Ana Carro, que está ahí, Ana Clara Carro, ella les va a contar dentro de un ratito seguro. Son fondos buitre, ¿sí? O sea, acá no hay nadie inocente. Y cuando nosotros estamos poniendo nuestro sistema de evaluación con esa regla, estamos sirviendo a ciertos intereses, y lo queramos o no lo queramos, ¿sí? Cuando vos decís, ¿cuánto vale una patente? ¿Sabes cuánto vale una patente para mí? 0 vale una patente. ¿Por qué? Porque una patente es un modo de protección intelectual, no es un resultado en sí mismo. Y hay muchas maneras de hacer una protección intelectual de un resultado. Puede ser la patente, puede ser el secreto industrial, puede ser una transferencia o una cogeneración con un actor público o privado. La verdad que la patente en sí es una manera de protegerlo, es decir, ¿cuánto vale un candado? Nada, lo que vale es la bicicleta que el candado protege o el galpón que el candado cierra, ¿no? Eso es la patente, ¿sí? La patente no vale nada en sí, lo que vale es lo que está protegiendo. Lo que protege es un desarrollo tecnológico. Y a diferencia de lo que pasa con la información científica, la información tecnológica no circula libremente por el mundo, no se regala, ¿sí? Nadie informa alegremente un desarrollo tecnológico. Por eso nosotros tenemos, por ejemplo, a la CONAE tratando de construir un cohete, ¿sí? ¿Qué grado de innovación tiene eso? ¿Qué grado de originalidad? Nulo, ¿sí? Estados Unidos tira cohetes al espacio desde fines de los años 50. Los alemanes bombardearon Inglaterra con cohetes, ¿sí? En los años 40. Ahora, nadie te enseña cómo hacer un cohete. O lo aprendés a hacer vos, ¿sí? O no lo vas a saber hacer nunca. Y ese es el valor que tiene lo que está haciendo esa gente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a esa gente la evalúo de acuerdo a criterios de originalidad, publicaciones, patentes, etcétera, los mato, ¿sí? Los saco a todos del CONICET. Y eso no quiero yo. Al contrario, a mí me parece que esa es la gente que tiene que estar. El tema entonces es ponerse muy en claro qué es lo que vos querés, a dónde querés ir, y poner los criterios que te lleven a ese lugar, ¿sí? Y eso implica darle valor a la tecnología, ¿sí? Darle valor también a la producción académica original, porque es importante, pero que tengan cada uno el valor que les corresponde. No es uno redondeando el otro, ¿sí? Nuevamente, elegir bien estos criterios te va o no a llevar hacia donde vos querés ir. Perfecto, súper claro. Bueno, la siguiente pregunta un poco ya la estuvimos hablando y quería saber como un poco más si existen espacios institucionales dentro de CONICET, al margen de las comisiones cada año, donde se debatan las formas de evaluación o los lineamientos mínimos de evaluación, No, al margen de las comisiones cada año. no. De hecho, por ejemplo, en el directorio no se discuten criterios. Hemos intentado plantear esto.
El directorio discute cosas muy importantes como, qué sé yo, premios, fundación de no sé qué cosa, viaje. Criterios no discute. Hay discusión en las comisiones de gran área, de lo que llamamos criterios generales, y después en las comisiones asesoras de los criterios particulares. Como les dije, el trabajo que estamos tratando de hacer es de que haya una discusión de criterios particulares amplia y al punto tal de que nos interesaría darlos a publicidad. Pero no hay otros ámbitos de discusión, y son necesarios, sí, efectivamente. Perfecto. Bueno, antes de cambiar de pregunta, no sé si algún otro quiere hacer algún comentario al respecto. Eh, Flavio, creo que estás silenciado. No, hacía con el dedito, coincido totalmente con Alberto. Perfecto. Bueno, le voy a pasar la palabra a Facundo y va a seguir él con las preguntas. No sé si está por ahí. Sí, ¿se me escucha? Sí, Facu, ¿Sí? se escucha. Perfecto. Bueno, la primera pregunta que les quería hacer tiene como dos partes. Primero, quería preguntarles cuál es su opinión acerca del uso de indicadores internacionales para determinar la calidad científica nacional. Y después, bueno, eso es un poco para los cuatro, para quien quiera hablar. Y después, particularmente para Alberto, si alguna vez han surgido propuestas alternativas para la evaluación, más allá de que al final no se terminen aplicando. Bueno, a ver, yo la primera pregunta te la voy a responder con una pregunta, ¿sí? Imagínate que una persona está trabajando en urbanización de, ¿cómo se le llama ahora? Vamos a decirle como corresponde, Villa Miseria, del conurbano bonaerense, por ejemplo, ¿sí? Barrios populares, ¿no? Perdón, es la palabra, el eufemismo que hay que usar. Y quiere publicar esto en una revista internacional, ¿sí? En los países europeos y en los países del primer mundo, capaz que no hay barrios que respondan a ese estilo urbano. Entonces, ¿sabes? No les importa, no les interesa. Y lo que le termina pasando a esas personas es, no pueden publicar en revistas internacionales, ¿sí? Terminan publicando en revistas regionales de países que tienen problemas similares a los nuestros. Entonces, o publican en revistas nacionales o publican en revistas regionales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vas a la comisión asesora, efectivamente, tenés gente que viene con publicaciones regionales, que está trabajando en temas como la urbanización de barrios populares, que compite con gente que publica en revistas internacionales porque se dedicó a ver la conservación de las pirámides de Egipto, ¿no? Que eso sí es un tema importante a nivel internacional. Ahora, desde el punto de vista de política científica, ¿a qué le darías vos prioridad? Facundo. No, yo claramente, a ver, en determinados ámbitos preferiría que no se le dé tanta importancia a algo que por ahí se estima mucho a nivel internacional, pero que a nivel nacional no tiene mucho sentido. Y entonces, ¿cómo evaluás? No, yo creo que, a ver, mi opinión es que hay que tener también formas de evaluación propias nuestras para saber a nosotros qué es lo que nos sirve, qué no, y en base a eso tomar decisiones para diferentes políticas. Nicolás. Sí, Facundo, hablando de revistas internacionales y valoración de las revistas nacionales, existe lo que es el núcleo básico de las revistas, ¿no?, nacionales, en donde, si bien Simago te dice que una revista puede ser Q3, esta revista por disciplina dentro del núcleo básico puede ser Q2. Eso es algo que fue explícito, por ejemplo, revista de taxonomía. De taxonomía, una disciplina muy tradicional, una disciplina que está... es difícil encontrar revistas taxonómicas, vendría a ser del Q1, las hay, pero es difícil. Estoy hablando de taxonomía vegetal y animal, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, una revista de taxonomía nacional, como lo es Darwiniana, que es de botánica, está como dentro del núcleo básico, o sea, dentro de una lista de revistas taxonómicas de CONICET, que esto se fue en el 2003,
2013, si no me equivoco, por ahí, se hizo una lista de revistas que pertenecían a otro Q que no era el Q que aparece en internet, vendría a ser. Pero eso después, si bien fue eso sí salió en un comunicado del CONICET, las comisiones evaluadoras no lo tienen en cuenta. No lo tuvieron en cuenta, no me lo tuvieron en cuenta nunca jamás, porque he publicado en esa revista y siempre sale con los Q naranja o amarillos que están en Simago, ¿no? Entonces cuando, tuve la oportunidad hace muy poco de preguntar por qué, no, porque este año se decidió al principio de año que no se iba a tener en cuenta eso. No lo comunicaron, no sé en qué criterio, si eso era algo oficial que había salido desde la institución, y nunca se retractó eso, se dijo, bueno, a partir de ahora esas revistas no se consideran más. Entonces es como que uno no puede planificar, esto estoy hablando de este tipo de revistas, ¿no? Después otra cosa de las revistas, sean internacionales o nacionales, Facundo, vendría a ser cómo es errático su movimiento de Q, dependiendo del año. Vos estás perfecto, porque decís, bueno, el año que viene voy a tener un Q1 porque esta revista está en el Q1, y después el otro año te bajó al Q2, y ahí se fijaron en eso, en el Q2, y no entraste por eso, porque tienen un comportamiento errático también las revistas. Obviamente Nature, no, esas revistas no bajan, pero hay muchas revistas que son nuevas y que, bueno, están en Q1 un tiempito y al año siguiente te bajas. Si vos tenés esa mala suerte, quedaste afuera. Es algo más allá del negocio, ¿no? De las editoriales y de Simago y de todo esto. Uno está todo el tiempo con incertidumbre de decir, bueno, me voy a uno Q1 para estar seguro que por lo menos el año que viene va a estar en Q2 porque no bajan tantos cuartilos a la vez. Entonces, nada, es algo, eso es independiente de si es internacional o nacional. Eso nomás quería decir. Ahí quería aportar un par de cosas respecto de la cámara. El tema de las publicaciones es bastante complejo. Digo, a mí me tocó trabajar, por un lado, en arqueometría. Yo pertenecía al laboratorio de magnetismo y efecto Moss-Bauer del Instituto de Física de La Plata, y estuvimos haciendo unos análisis cerámicos de desarrollos regionales del norte. Como los desarrollos regionales son, hablando mal y pronto, indios andinos, no se publican en revistas arqueológicas a menos que sea maya, inca, azteca, alguna cosa por el estilo. Ahora, la misma publicación la pudimos publicar, como utilizábamos la técnica Moss-Bauer, en una revista que es Hyperfine Interaction, que tiene un Q bajo, pero es una revista internacional. Así que fíjense un poco los vericuetos. En geología, por ejemplo, y esa, la cuestión de Gastre, Chubut, digo Gastre porque tiene implicancias geológicas con Malvinas. Y si uno quiere poner las implicancias geológicas con Malvinas en una revista de Inglaterra, se la van a rebotar. No puede figurar nada que vincule Malvinas con la parte continental, con Argentina. Digo, entonces, tampoco las revistas son neutrales. Y de hecho, todavía en el departamento de física está media biblioteca de la Unión Soviética de una época y media biblioteca cuando nos remontamos a unos años atrás. Hoy eso un poco quedó hegemonizado por la otra media biblioteca, pero digo, hasta dónde también uno cuenta con la neutralidad de las revistas. Son neutrales las revistas. Y entonces se ejerce un poder también en las revistas de qué cosas se publica y qué cosas no se publica. Y guarda si uno quiere publicar algo que atenta contra la política editorial de la revista. No se lo van a dejar, independientemente de todos los laureles que tengan, independientemente de lo bien que se te echa la investigación. No se los van a dejar publicar, porque simplemente atenta a la política de la revista. Entonces, volvemos ahí, digo, las políticas científicas las definen los gobiernos, pero también las están definiendo estas organizaciones internacionales que son las revistas. Y como hablaba Alberto, Simago no es un ente neutral. El
el algoritmo que utiliza para definir los Q tiene por detrás un condimento ideológico que hay que desarmar en algún momento, que hay que dar una discusión. Los cubanos que hicieron un condimento a la hora de evaluar de cuál es el impacto social que tenía cada uno de los desarrollos que tenían las líneas de investigación. ¿Por qué? Porque ellos están en un bloqueo. Entonces, necesariamente, si no tiene un impacto, las líneas de investigación y entonces, ¿cómo financiar algo que no tenía de alguna manera un impacto económico, social, de algún tipo en la propia isla? Digo, pensemos también a la hora de evaluar qué es lo que estamos pretendiendo evaluar, hacia dónde queremos ir. Y ahí, bueno, vuelvo con lo que planteaba hace un rato tanto Nicolás como Alberto. Hay una parte interesante que dice si hubo alguna vez propuestas alternativas de evaluación. No, sí, van surgiendo propuestas alternativas de evaluación. No son fáciles de que sean aceptadas, ¿no? Porque hay bastante resistencia. Por ejemplo, mira, te doy un ejemplo de algo que pasó hace poco, ¿no? El CONICET vieron que armó redes temáticas, se llaman RIOSP, ¿sí? Lo pueden buscar en la página del CONICET. El directorio decidió que los informes de las redes RIOSP sean considerados revistas del Grupo 1, ¿sí? De manera tal que la gente que trabaja para esas redes, cuando publica sus informes, tenga la certeza de que eso se considera producción científica de alto nivel. Porque al país le interesa que estas redes temáticas funcionen bien, ¿no? Que estén integradas por las mejores personas dentro de cada tema. Y mi experiencia fue, hubo que presionar y muy fuerte para que, por ejemplo, un miembro informante de una comisión asesora acepte ese criterio que era del directorio. O sea, hay una resolución del directorio publicada y todo con ese principio. Pero van surgiendo, hay que pelear, pero se van incluyendo nuevas propuestas. Igual hay mucho camino para recorrer, tal como se desprende de toda esta discusión. Sí, veo ahí Raúl, no sé si tenés un comentario. Sí, sí, no, quería, haciendo referencia a lo que decías, Alberto, recuerdo que de 2012 al 2015, cuando se trabajó el proyecto de convenio colectivo sectorial, se elaboró por varios años una propuesta de cambio de sistema de evaluación, criterios públicos y demás cuestiones. Se trabajó con miembros del directorio, con el presidente del CONICET, y una de las mayores trabas a que el convenio colectivo salga por parte del directorio, parte de algunos grupos de investigadores, era compartir esto, era destrabar el sistema de evaluación. O sea, fue una de las trabas más, que creo que fue la que demoró la salida del convenio colectivo sectorial. Así que sí, la verdad que ese es un tema de difícil acceso para los trabajadores, el sistema de evaluación. Una pequeña acotación con respecto a lo que decía Alberto recién, de las redes temáticas. No sé si, bueno, por ejemplo, eso por ahí salió por resolución del directorio, pero este es mi caso particular con la red de seguridad alimentaria, con un informe que hemos hecho de la red de seguridad alimentaria, con una especie que gracias a ese informe fue la primera nativa de acá de Patagonia que entró a la CONAL, vendría a ser en el Código Alimentario argentino, valió 0 para la comisión, directamente. Entonces, bueno, me quedo tranquilo que capaz que después se tendrá en cuenta, en algún otro momento tendrá suerte que lo tengan en cuenta, pero en ese momento, nada, y ni siquiera cuando pregunté, bueno, ¿cuántas de estos informes valen un paper, como les comentaba antes? No, los papers, la prioridad son los papers Q1 y Q2, eso es, nada, y cuando ya te dicen eso no puedes discutir nada. ¿Qué le vas a hacer? Nada, eso nomás. Claro. Bueno, perfecto. La siguiente pregunta no va más que nada para Nicolás. Sí. Y es: ¿qué tan libremente elegiste tus temas de investigación, ya sea
antes del ingreso a carrera o después. Eh, ¿Y en qué Bueno, medida crees que los criterios de evaluación influencian la elección de las líneas de investigación por parte de los investigadores? bueno, eso depende o sea, yo vine formado, cuando hice mi tesis de grado, de un grupo de un instituto del INVIP, el Instituto de Córdoba. Yo estudié allá y trabajé allá. Es un grupo que lo que es la parte de investigación en botánica, es el instituto más grande del país. Entonces, como que ahí es como que te sesga a elegir unos temas que son los temas que están en la cresta de la ola, ¿no? Porque son investigadores que están trabajando todos en eso. Si bien tenés una libertad en los temas, cuando yo terminé mi doctorado, dije, yo te cuento más o menos que hice mi doctorado. Era en la parte evolutiva de unos pastos que crecen, bueno, acá en Sudamérica, filogenia, historia evolutiva de esos pastos. Es muy interesante, tiene, o sea, dentro de lo que es más que nada investigación básica, porque no, si bien es un pastizal natural, no era investigación aplicada, pero con el tiempo, el doctorado, aparte de hacerme aprender cosas de las técnicas, vendría a ser, bueno, eso depende mucho de uno. Yo quise cambiarme de tema para devolver un poco más a la sociedad con algo que pueda ser más palpable. No digo que esté mal la investigación básica, es súper necesaria, pero yo personalmente quería hacer otra cosa. Y en ese momento sí me fijé qué temas también eran como que estaban dentro de la agenda política como tema estratégico en el CONICET. Y me gustó mucho la parte de fitomedicina, plantas medicinales. Y me embarqué por ahí haciendo trabajos de más que nada, también no me fui de lo básico, ¿no? Seguí haciendo un poco de evolución de esto, pero también introducción al cultivo de estas plantas nativas de Patagonia. Entonces como que empezaron a trabajar sobre eso, más que nada por una cuestión de que acá estas plantas se utilizan mucho, y bueno, quería, nada, brindar una herramienta. Todos esos datos fueron a una revista de Holanda, Q1, y no le leyó nadie del entorno para poder hacer sus plantas. Entonces uno tiene que hacer con eso, uno cuando hace este tipo de publicaciones también tiene que saber que cede todos los derechos, ¿no? de las cosas. Es como un sistema muy cruel, yo siempre lo digo. Evaluó casi 6, 7 trabajos como par evaluador de otras revistas gratis, y con el tiempo, que eso tampoco se considera, se valora. Evaluamos PST, bueno, todas esas cosas que uno hace ad honorem, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando antes de una transferencia en esta es metodología, no es tecnología, porque no es algo muy tecnológico, ¿no? Pero en ese tipo yo creo que es mucho más valioso para mi comunidad, en donde yo estoy ahora, ¿no? Tener algo en español hecho para que lo puedan hacer. Porque esa revista, que tenés que tener acceso, porque tampoco podés entrar gratis a verlo, y tenés que leerlo en inglés, no, obviamente nadie lo va a hacer. Después, bueno, tuve la posibilidad de participar en Innovar, ¿no? Y que salió en el catálogo de Innovar alguna de estas cosas, traducido más al español, más a lo práctico, con algunos boletines acá también internos de la institución, que está bueno, el INTA, que tiene mucho eso, mucho contacto con la sociedad en ese sentido, mucha divulgación de lo que se está haciendo. Y ahora estoy trabajando, bueno, con el tema de cultivo, pero gracias a esos trabajos en español, bajados a un idioma entendible para un productor que se embarca en estas cosas. Nada, eso era. Y me decías que si era el desafío, si es libremente, sí, uno puede elegir libremente los temas, dependiendo de también quienes tengas como directores, ¿no? También podés cambiar los directores en su momento, y podés ir y encontrar el tema que vos más te guste, pero luego de mi última evaluación de promoción, yo en lo que es plantas medicinales tengo muy pocos Q1 revistas. En la planta medicinal lo que es, no lo que es estrictamente químico, lo que es químico hay muchas revistas Q1, pero yo no soy químico, ¿no? Yo soy biólogo,
y no soy químico, entonces no me meto tanto en la parte química, sino que hago los análisis más básicos, no de química analítica. Y bueno, con respecto a lo que vos decías, tuve que elegir, porque me piden unos, cambiar de tema. Entonces estoy 50% en otro tema, que es domesticación y mejoramiento genético de una planta forrajera nativa, siempre con planta nativa. Bueno, dirigiendo un becario ahí, trabajando con gente, asociándome con gente de otros centros más importantes para poder por lo menos desarrollar ese tema, ¿no? Y lo de plantas medicinales, nada, sigo publicando, pero más que nada me dedico más a tratar de dar talleres a la gente acá. Eso es otra cosa que tampoco, eso no vale 0, eso vale -3. Talleres y por lo menos hacer un poco de divulgación y transferencia de conocimiento. Y creo que es algo que lo veo como algo para un deber ser, de tratar de devolver un poco, todo esto, toda esta formación que hemos tenido, o que yo por lo menos he tenido. Claro, perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo por ahí, Alberto? No sé, ¿alguien más que quiere decir algo al respecto? Raúl, sí. Tenés el micrófono apagado. Estoy tratando de... Ahora sí. No, quería, con lo que decía Nicolás, yo estoy como delegado gremial, participo como veedor en las comisiones, en los recursos de reconsideración, cuando una promoción o un informe no es aprobado. Tenemos un índice importante de investigadores que llegan a esta condición de un informe o una promoción no aprobada, por esto que decía Nicolás, esto del cambio un cambio de tareas o un cambio de director conlleva al no poder publicar rápidamente o no poder publicar gran cantidad de paper como solicita la comisión, y lleva a veces a un informe desaprobado o a una promoción no aceptada. Sí, si puedo agregar algo al respecto. Nada, si me pongo muy tirabombas me paran, ¿sí? Porque algunas de estas cosas, la verdad es que... Alberto, mirá que estamos grabando, Alberto, ¿no? Eso no tengo problema. El problema es que nadie de acá se vaya espantado, o espantada. No, hay un debate de fondo que en algún momento hay que dar, y que obviamente se rehúye porque nada, afecta a un montón de intereses, ¿no? Y la verdad es esa, que es, en algún momento nos tendríamos que preguntar esto, ¿para qué pepino estamos haciendo, ¿no? ¿Para qué queremos el CONICET? Yo tengo dos preguntas, ¿no? Una es eso, ¿no? ¿Qué ciencia necesita el país? Y también, ¿qué país necesita la ciencia, ¿no? O sea, ¿qué tipo de país deberíamos ser para que la ciencia tenga sentido? Porque a veces da la impresión de que lo que hacemos no tiene relación con el rumbo que toma el país. Esto que contaba Nicolás, me tuve que dedicar a estudiar el gen no sé cuánto de la Arabidopsis no sé qué. ¿Por qué te tuviste que dedicar a eso? Porque publica en el Q1. Y al país, digamos, ¿qué le cambia? Para la enorme cantidad de problemas que tenemos para resolver, digamos, ¿cuál de esos problemas puntuales estás colaborando a resolver? Y esa me parece que es una pregunta que deberíamos empezar a hacernos. Y si bien es totalmente cierto, hoy se puede elegir tema a voluntad. O sea, uno puede elegir el tema, y no tengo miedo en decir esto, el tema más inútil que se le ocurra, ¿sí? Con el menor impacto social que se le ocurra, y probablemente si tiene buena salida internacional y si tiene un buen padrino internacional, no va a tener muchos problemas para ingresar y mantenerse en el CONICET. Yo creo que en algún momento tenemos que empezar a hacer una priorización, ¿sí? No, y ojo, esto no quiere decir dejar, o sea, no me malinterpreten, esto no es la básica versus la aplicada, ni nada por el estilo, ¿no? Esto es entender, otra vez, lo que dije hace un rato, hacia dónde queremos ir y ver cuáles son
los objetivos parciales que nos van a llevar en esa dirección. Por supuesto que hay cosas que no tienen nada que ver con esa dirección, que si las tenemos que cuidar. Porque cualquier grupo de investigación que haya sobrevivido en Argentina es porque realmente es muy bueno. Porque en las condiciones en las que se trabaja en ciencia en Argentina, en ningún otro lugar del mundo sobreviven los grupos de investigación. Entonces, si hoy existe y está trabajando, cuidémoslo. Ahora, con eso como principio, también hay un trabajo que hacer, que es decir, bueno, ¿cuáles son las áreas que vamos a priorizar? ¿Cuáles son los temas que vamos a priorizar? Y no poner ahí un ingresante como investigador independiente. Poner grupos consolidados de gente con mucha experiencia y con mucha cancha, con recursos humanos, infraestructura y equipamiento, a trabajar en resolver esos problemas. Y el problema con eso es que es exactamente el que marcó Raúl hace un ratito. Cuando la gente cambia de tema y se empieza a dedicar a resolver esos problemas, y una de las cosas que bajan es el output medido en papers Q1, por ejemplo, ¿sí? Para volver una vez más al tema. Y si los criterios de evaluación no te acompañan en ese tipo de política, la gente no va hacia ahí, porque nadie quiere ser después mal evaluado, que te rechacen un informe, porque te dedicaste a hacer algo que realmente es útil o que al país lo necesita. Entonces vos necesitas los grupos trabajando con los recursos humanos, infraestructura y equipamiento, y un sistema de evaluaciones y de incentivos que acompañe ese esfuerzo. ¿Sí? Pero eso significa tomar la decisión de decir, estos son mis temas prioritarios. Y cuando vos haces una lista de temas prioritarios, hay temas que quedan afuera de la lista. ¿Sí? Y tenés que estar dispuesto a pelearte con la gente que empuja esos temas que quedan afuera de la lista. Ese es el problema y me parece que es esa decisión que hasta ahora no se ha tomado de manera clara. Hoy por hoy, la carrera de investigador del CONICET tiene 11.000 personas más o menos. Y hay más o menos unas 12.000 personas más en becarios y personal del CONICET. Es un montón de gente, ¿sí? Visto como número absoluto. Ahora, para resolver los problemas que tenemos, no necesariamente es un montón de gente. Quizás nos falta mucha más gente. Pero vamos a poder justificar toda esa gente más que nos falta, el ingreso de toda esa gente que hoy por hoy se está formando, si en algún momento nos damos la posibilidad de decir, mira, nosotros queremos resolver estos 3 temas. Pobreza, transporte, federalismo, no sé, comunicaciones en el país. ¿Sí? Es una propuesta, pero como les digo, si les parece muy tirabomba, me pueden criticar todo lo que quieran. Estoy dispuesto y me viene bien, de hecho. Ahí, no sé si se me escucha mejor ahora, me mudé de lugar. Lo que planteaba Alberto, si uno hace un poco de historia, es esta misma discusión se planteó a fines de los 60, principios de los 70, con Barsasky, Amílcar Herrera, Rolando García, Jorge Sábato. Lamentablemente en ese momento la perdieron. La perdieron dentro del CONICET, porque dieron una disputa hacia dentro de la presidencia del CONICET en ese momento. La perdieron con la noche de los bastones largos y después con la gran noche que tuvimos en Argentina en los 70. Pero digo, estas son las preguntas. Si queremos, y ahí volvemos con la cuestión de hoy que se planteaba, la política científica. Digo, esto hace la política científica. Y justamente van a ser las políticas científicas las que van a definir cuántas personas necesitamos, sea como investigador, sea como becario, sea como técnico, y en función de eso, los umbrales que haya que poner para filtrar, digo, porque al fin y al cabo no van a poder entrar todos, y en función de eso también los dineros que vayan a estar disponibles para seguir tal o cual línea de investigación. Digo, es una cadena. La política científica es la que define toda esa cadena, y no al revés, digamos. Obviamente, esa política científica es una disputa permanente, digamos, porque no hay una definición de política científica.
Existe una definición de un determinado gobierno, puede haber una política de Estado. El ejemplo de la CONEA es una política de Estado que trascendió durante décadas y por eso logramos tener el ciclo del uranio completo. Pero para un montón de otras temáticas habrá que definir una política. Y en función de eso, cuáles las estrategias, y en función de eso, todo lo que viene ligado. Más allá de las costumbres que tengamos hacia adentro. Porque de alguna manera cuando hablamos de los comités evaluadores, de los criterios, de los Q1, tienen que ver también con hábitos y costumbres que van cambiando con el tiempo. Seguramente no. Amica Herrera, Barsaski, Sábato no lidiaban con Shimago, porque no existía el Internet, o recién empezaba la cuestión de la computación, no tenían que lidiar con un Q1, Q2, no existía, digamos. ¿Publicaban o no publicaban? Punto. Te sumo a eso, Flavio, y de paso, ya dale con unas preguntas vinculadas a lo sindical, que la construcción, y un poco lo habíamos visto con los chicos, la construcción de los índices, en particular el factor de impacto, se desarrolla en la década del 60. Y arrancamos ahí, con Thomson Reuters. Así de neutral ese factor de impacto. ¿Quieren arrancar con las preguntas para Raúl y para Flavio con sindicalismo? Sí, perfecto. Bueno, la primera pregunta que les queríamos hacer al respecto es que a partir de una encuesta que se hizo en el 2014, sabemos que el porcentaje de afiliados de los miembros de CONICET a los sindicatos como ATE o UPCN es alrededor del 10%. ¿Por qué creen ustedes que se da ese bajo porcentaje de afiliación? ¿Raúl? ¿O empiezo yo? Empieza, a ver. Empiezo yo. No hay un solo factor por el índice de afiliación. UPCN tiene, como dato, UPCN hoy día tiene 700 afiliados en CONICET. Eso contando los afiliados de ATE, estamos dentro del 10% de afiliación de toda la masa afiliable. Hablo de afiliable porque los becarios, según la normativa, según la ley, no se pueden afiliar. Entonces UPCN no los afilia. Que no los afilie no quiere decir que no los representemos o que no trabajemos con becarios, pero legalmente no podemos afiliarlos, o sea que está dentro de ese 10% de masa de afiliación. Después, bueno, el por qué un investigador o un CPA o un administrativo se afilia o no se afilia a los gremios, porque nuestra política desde UPCN es que todo el CONICET debería estar afiliado a ATO, UPCN o a cualquier otro gremio que surja. Ojalá algún día los investigadores se pongan de acuerdo y generen su propio gremio, como hace tantos años que se está luchando y no se ponen de acuerdo, pero realmente necesitamos que los trabajadores tengamos una representación en este tipo de discusiones, que no sea una discusión de un grupo de investigadores en una comisión o en un directorio, sino que los trabajadores seamos mucho más activos, y hoy las herramientas legales nos dan a los gremios la potestad de discusión en una paritaria o en un convenio colectivo sectorial como es el que queremos. Lamentablemente, la mayoría de los investigadores y becarios consideran más oportuno, por la coyuntura, generar grupos de autoconvocados y buscar resultados gremiales en esos ámbitos, y la verdad que se alejan de la discusión real que hay que dar dentro de los gremios. A mí, yo siempre se lo digo a los investigadores, me tocó discutir por años el convenio colectivo para investigadores siendo administrativo. A mí me encantaría que los investigadores vengan y ocupen mi lugar y discutan desde los derechos del trabajador con los funcionarios de CONICET y peleen por sus derechos, donde hay que discutirlo. Por ahí es más cómodo como autoconvocado o en algunos otros espacios, pero nosotros siempre invitamos a ocupar estos espacios de trabajo en el gremio
primero desde la afiliación, porque eso nos da la representación real en la negociación, y después obviamente en la participación como delegados gremiales. Pero sí tenemos un índice de afiliación muy bajo y bueno, trabajamos todos los días para mejorarlo. Bueno, A ver si vale. dale. No voy a aprovechar a pegarle a UPCN, así que me voy a complementar, si se quiere, lo que dijo acá mi compañero. La cuestión de la afiliación tiene varias aristas. Que al haber recorrido un poco el país y charlado con un montón de trabajadores del organismo, van emergiendo. Primero, la gran mayoría tiene pluriempleo. ¿Qué significa esto? Digo, además de ser trabajadores de CONICET, son docentes de las universidades nacionales. Entonces se confunde la representación de los colectivos docentes, esto es, de los gremios de universidades nacionales, con la representación en CONICET. Y se cree que los gremios de las dos CONADUs principalmente representan o pueden ejercer la representación de las mismas personas, pero en su calidad de trabajadores de CONICET. Ese es un primer error. Cada asociación gremial tiene un espacio de actuación. Nosotros como ATE actuamos dentro de lo que es, por definición, el Estado Nacional. Las universidades es otro cantar. Y viceversa, los gremios docentes universitarios tienen una actuación dentro de las universidades nacionales que no la tienen dentro del CONICET. La segunda cuestión es que, bueno, ahí un poco mencionaba algunos números Carlos. Lo cierto también es que esa encuesta es del 2014. Por una cuestión simbólica o por una cuestión real, del 2015 en adelante se afilió, por lo menos a ATE, un montón de compañeros. En particular, aquellos que entendían que por ahí podían llegar a ser despedidos o de alguna manera sancionados por un gobierno cuya política científica fue mostrando claramente hacia dónde iba. Nosotros además tenemos, a diferencia de los... y esto no es una política de ATE o UPCN, digo, ¿no? La CTA, la Central de Trabajadores Autónomos, reconoce otras formas de vinculación con una patronal, en este caso con el Estado empleador, y entonces nosotros afiliamos a los becarios y afiliamos también a quienes son monotributistas y trabajan para el Estado, y eso los enrolamos en ATE, digamos, cosa que la CGT como concepto no hace, digamos, y ahí es consecuente UPCN, y digo, lo aclaró recién el compañero cuál es el formato. Entonces, hoy el 10% está superado, pero el 10%, aunque lo hubiéramos superado, sigue siendo una tasa respecto de lo que es el propio Estado Nacional, bajísima. Y ahí viene otro planteo. La impronta que tiene el CONICET actual, está generada por la impronta que le dio Hussein en su propia creación, sumamente elitista, y que fue reforzado por gobiernos de facto que hoy nos heredan un estatuto que es de Lanusse, de antes de irse, Lanusse 2 días antes, y no solo es elitista, sino que ha atentado con la noción de clase, la noción de trabajador de CONICET. Y perdón si ahí me pongo yo en el rol de tirabomba. Digo, y es justamente esta falta de noción de clase la que hace que también mucha gente no se sienta identificado con un gremio. Más allá de las críticas que se pueden hacer, y como mencionaba recién Carlos, muchas críticas terminan emergiendo como autoconvocados, pero después esos mismos autoconvocados terminan no generando nada. Es como una catarsis que se genera en un determinado momento y después se diluye. Y nunca confluye, o muy raramente confluye, en una organización.
sea en las organizaciones ya instituidas, ATE o UPCN, o en una nueva. Porque no hay una noción de clase, en el sentido sociológico clásico, digamos. Entonces, al no haber una fuerte organización de clase, no hay una interpelación. Y al no haber una interpelación colectiva, cualquier organización de trabajadores, porque al fin y al cabo ATE y UPCN son organizaciones de trabajadores, no es tenida en cuenta como propia, y ese es el punto. Y uno se afilia cuando entiende que eso que hacen esas organizaciones le es propio, le es parte, entonces quiere formar parte. La afiliación es tratar de formar parte de eso, y no hay. La realidad es que se termina y además estas estructuras que tuvieron históricamente el organismo como el CONICET, las estructuras de discusión a través de lobbies, de discusiones a través de mecanismos no formales, atentaron permanentemente contra cualquier tipo de organización gremial o organización de los trabajadores. Entonces llegamos hoy con eso. Digo, fíjense que históricamente, digo, salvo la situación que tuvimos con Salvarezza, que recién mencionaba Carlos, de discusión de un convenio colectivo, en todas las resoluciones del directorio, históricamente hablando, y aún en las etapas más modernas, no figuran los gremios. No figuran los gremios, aunque haya sido una demanda de los gremios, determinado resolución. Es una impronta que tiene, y va a seguir así hasta que como colectivo, somos hoy más de 25.000 trabajadores, incluyendo los becarios, como colectivo, o por lo menos como gran parte de ese colectivo, no nos hagamos cargo de eso. Que somos trabajadores y que tenemos un rol adentro a discutir, y no como conjunto de individuos. Hoy trabajamos más como un conjunto de individuos con determinados tipos de interacciones, pero no como un colectivo organizado. Y hasta que no logremos ser un colectivo organizado, todas estas discusiones, y ahí volvemos al tema de los criterios, qué sé yo, va a seguir dando la vuelta en forma casi individual, como suma de individuos, no como algo colectivo. Es lo que tenemos que transformar. Tenemos que transformar la suma de individuos en algo colectivo. Y lleva mucho tiempo. Claro, es un tema. Bueno, yo ahora le voy a pasar la palabra a Nazarena. Bárbaro, muchas gracias. Y aprovechando la respuesta de Flavio y de Raúl, les consulto a Alberto y a Nicolás si están adheridos a algunos de los sindicatos, y sí o si no, ¿por qué? Y cuál es su opinión con respecto al tema de la representatividad de los sindicatos. Bien. Yo participo de las reuniones de ATE en el Centro Atómico Bariloche. Digamos, tengo el problema que decía Flavio recién, pero multiplicado. ¿Sí? Yo trabajo para la Universidad de Cuyo, para CONEA y para CONICET. Son mis 3 empleadores, ¿no? Digamos, participo de las reuniones de ATE, pero no estoy afiliado. Y la verdad es que es una buena pregunta. Vos sabés que realmente ahora, en este último tiempo, estoy con una fuerte intención de afiliarme, y la respuesta me da un poco de vergüenza decirla, pero es muy individualista, pero quizás se entiende. Yo fui becario 15 años, ¿sí? Empecé siendo becario en 1990, entré al Instituto Balseiro como becario, y mi primer sueldo, la primera vez que cobré un aguinaldo, que fue en el 2005, casi me muero, ¿no? Pensé que se habían equivocado, ¿no? Y la verdad es que entre esos 2 momentos, en ningún momento sentí que un sindicato me estuviera defendiendo, ni representando, ni nada por el estilo. O sea, mi experiencia en ese sentido fue lo de una lucha individual. Si bien siempre tuve una tendencia a encararla junto con otra gente, nunca me sentí representado por un sindicato. Al contrario, mi ingreso a la CONEA es muy posterior. O sea, ingresé a la CONEA 10 años después de haber ingresado al CONICET, hacía 10 años que estaba en el país.
10 años en los cuales trabajé en la CONEA, para la CONEA, y para el Instituto Balseiro. Y recién me hicieron ingresar en la CONEA cuando tuvieron un problema que se estaban quedando sin gente que pudiera ocupar una jefatura, ¿no? En ese momento, el sindicato se opuso a la categoría que me habían propuesto para el ingreso a la CONEA. Le pareció alta, así que me la bajaron. Así que me dio más bronca todavía. Y nunca entendí por qué. La verdad es que nunca entendí por qué pasaban esas cosas. Pero coincido con lo que dice Flavio, ¿no? Uno, en algún momento hay que dejar de lado esa cuestión personal y entender que esto es una lucha colectiva y que el movimiento de los trabajadores necesita de compromiso, ¿no? Así que bueno, eso es lo que hoy por hoy me hace plantearme que efectivamente debería buscar afiliados. El otro sindicato del cual siempre estuvo cerca fue el que, no sé si lo conocen, no sé si es el sindicato APE-CONEA, es la Asociación de Profesionales de CONEA, pero ese sí me da muy elitista, y ahí nunca quise estar. En este momento, quien ocupa la dirección acá en Bariloche es un compañero, un tipo 10 puntos, pero históricamente ha sido esto, ¿no? Hay que haber hecho una carrera en la CONEA para entender a la CONEA. En la CONEA los técnicos tenían un comedor distinto del de los investigadores. Y el personal de maestranza tenía otro comedor que no era ni el de los técnicos ni el de los investigadores. En el comedor de los investigadores la comida se servía gratis y había mozos con guantes blancos. En el comedor del personal de maestranza había una parrilla. Bueno, eso es lo que a mí me lleva, o sea, yo no me puedo olvidar de esas cosas, y es lo que me lleva a rehuir de APE-CONEA. Si bien coincido con muchos de sus lineamientos actuales y con la línea general que siguió. Bueno, eso. Pero tiene que ver con lo que dijo Flavio. Nos han imbuido una cultura elitista desde muy chiquitito. Y yo creo que eso tiene un peso enorme. Sí, bueno, ahí, si me hubieras preguntado, Nazarena, antes de que hable Flavio, te respondía lo mismo, pero sin ruborizarme. Ahora, después lo que dijo Flavio, que tiene, bueno, hay muchas cosas con las que coincido, y yo creo que, bueno, antes que nada, no estoy afiliado ni a UPCN ni a ATE. Sí, participé de reuniones, bueno, acá el delegado es Gabo, no sé, Raúl, si lo conoces, acá de Esquel. Sí, bueno, con él hemos hablado, es más, me he interiorizado y todo hacia participar en reuniones y estuve con ganas de participar, pero activamente, hasta que, bueno, como estas cosas de la vida te hacen, es egoísta, puede ser egoísta lo que voy a decir, pero me hicieron darme cuenta que el tiempo no es infinito, o sea que es finito. Y yo, bueno, tengo sigo haciendo cosas por convicción, ¿no? Por convicción, pero tengo un porcentaje de mi vida que hago por convicción y el otro no me deja hacerlo porque tengo otro tiempo. Esto que decía, cuando Alberto decía, tuve que cambiarme. Yo me cambié de tema, pero en eso, ya conociendo el sistema, dejé guardadito un montón de datos para seguir siendo publicador, vendría a ser, de mi tema anterior. Sigo trabajando en mi tema anterior. Lo único que dedico en menos tiempo, si eso tengo que sacrificar, es en el tema de dar charlas, talleres y estas cosas estaba re bueno, gente acá, había charlas, un reconocimiento de plantas, cómo propagarla a 120 personas en una localidad de 40.000 habitantes, o sea, y lo hacíamos todos los años y cada vez más gente, hasta 200 personas hemos tenido. Pero bueno, es una cuestión de eso para decirle que por una cuestión de tiempo, pero bueno, sí, me da vergüenza decirlo ahora que Flavio dijo todo esto, que coincido plenamente en eso. Y bueno, y otra cosa de la que dijo Alberto también, cuando uno también es becario, siente que no lo defiende nadie, ni la familia, nadie, es como que está solo luchando contra todas las injusticias, pero uno sabe que
es como más masoquismo porque uno sabe cuáles son las reglas del juego. Entonces sabe que está entrando ahí y no lo obligaron a meterse ahí. Uno eligió hacia ahí y creo que eso tiene que ver también con el tema de ser elitista. Y uno se está metiendo a un lugar donde sabe que entran pocos también, ¿no? Entonces, no quiere decir que uno sea mejor o peor, ¿no? Pero es como que siempre está eso en juego. Es como que si entran de 1000, entran 200, y bueno, y vos quedaste ahí entre los 200. Tanto, 200 es mucho, estamos hablando de 2000 o 3000 y menos en algunos casos. Pero es como en mi caso, si bien esto de parecer que sea elitista, no es, en mi caso personal, yo no creo eso, pero sí coincido en lo que están diciendo, como de la manera de pensar en eso. Yo prácticamente es una cuestión de tiempo y de no, bueno, ahí también voy a ser sincero, de no ver, es como ¿cómo se llama esto? El cuento de nunca acabar, porque el huevo y la gallina, porque tampoco, si uno no participa, tampoco puedo decir, no veo reflejado hoy por hoy en eso, más que nada, en la defensa de los becarios y las becarias. Si bien hay acompañamiento, yo siempre que tuve interacción con gente de los gremios, tanto con Gabo como con Carlos, hace poco tiempo, hace unos meses, quedé súper agradecido de eso, tampoco, no estoy afiliado, pero me han brindado las herramientas y lo pensé un montón de veces, y la última vez que me acerqué, fue a UPCN, por el delegado gremial de acá, que yo lo conozco, con ganas de participar, pero bueno, me quedó pendiente, una cuestión de tiempo más que nada. Gracias Nico, nos quedan 2 preguntitas y estamos llegando a la 1:30, está muy interesante, pero intentemos responder brevemente las 2 preguntitas, así nos quedamos con eso en el tintero nomás y listo, eso nomás, ¿sí? Bárbaro, muchas gracias Alberto y Nicolás por sus respuestas. Y ahora preguntarles, ya que ambos trajeron el tema de los becarios, les pregunto a Raúl y a Flavio, ¿cuál es la postura de los sindicatos en relación al no reconocimiento de los becarios como trabajadores? Bueno, digo, nosotros sí los reconocemos como trabajadores, más allá de lo que el Estado empleador haga, y de hecho tal así que nosotros se pueden organizar en ATE, no es que nosotros lo organizamos, se pueden organizar en ATE, se pueden afiliar, y de hecho tenemos becarios delegados, ¿sí? Y de hecho lo hay en Bariloche, hay varios, hay varias compañeras, hay becarias delegadas. Obviamente que es esta situación en que tu patronal no te reconozca como trabajador tiene implicancias, independientemente que el gremio te reconozca. Y bueno, y es la pelea que tenemos que dar de cara a un futuro convenio colectivo de trabajo. Nuestra postura es que de abrirse la paritaria y empezar a discutir un convenio colectivo de trabajo, el universo en discusión tiene que incluir a las becarias doctorales y postdoctorales. Y tienen que transformarse la actual figura de becarie en una figura de contratación de algún tipo. Después discutiremos la forma, ¿sí? Pero tiene que pasar a tener un carácter de trabajador reconocido por el Estado. Temporario, a contrato a término, lo vemos. Eso es materia de negociación. Lo que no se negocia es que son trabajadores, por lo menos desde el punto de vista de ATE. Bueno, nosotros somos un grupo importante de delegados de CONICET, que obviamente no estamos de acuerdo con las políticas generales de nuestro gremio, porque claramente el CONICET, a diferencia de la representación que hace de la administración pública, administrativos en algunos casos,
ejemplos de trabajadores de la Casa de la Moneda, que son talleres, hace una representación gremial muy diferente de lo que el CONICET necesita. Y claramente nosotros damos una discusión muy profunda hacia adentro de nuestra organización UPCN para que logremos alguna representación formal. Formal en el sentido que los podamos afiliar, pero sin embargo los delegados de UPCN, del CONICET, trabajamos con todos los becarios, solucionamos los problemas. Cuando discutimos el convenio colectivo sectorial en CONICET, llegamos a un acuerdo que ese convenio salía con la firma de blanquear el tema de la contratación de los postdoctorales, que iban a tener un contrato a término, iban a tener contrato de trabajo, entonces eso le daba ya una figura de modalidad de contratación, entonces se los íbamos a poder afiliar. Es un trabajo que venimos haciendo para CONICET, pero que claramente se nos hace muy difícil. Igualmente, trabajamos con los grupos de autoconvocados, damos charlas. Trabajamos mucho el tema que por ahí no lo tocaron, pero es importante que nosotros lo digamos, es un tema a abordar, que no sé si vendría en una pregunta, pero la violencia del sistema hacia los becarios es muy profunda en CONICET, y eso es un tema que estamos trabajando dentro de lo que es la CIOT, que están incluidos, aunque no sean no sean trabajadores para CONICET, se logró que el CONICET acepte la inclusión de denuncias de becarios dentro de la CIOT, es un ámbito paritario del convenio colectivo, y la verdad que sí, la verdad que es un tema que nosotros nos preocupa y lo venimos trabajando. Último, bueno, la siguiente pregunta en realidad era si creían que era necesario un convenio colectivo sectorial. Evidentemente quedó muy tiempo de respuesta, así que paso a la próxima, y es específica para Raúl en el sentido de que surge una encuesta acá en el CCT de Patagonia Norte, pero obviamente que Flavio y todos invitados a responder. En la encuesta de 2018, el 95% de los becarios manifestaron estar a favor de la implementación de un sistema de evaluación ASCA. ¿Hubo alguna acción o avance en este sentido? Me parece que se cortó, ¿Perdón? Nazarena, se cortó Sí, un poquito no la lo escuché. pregunta. Está escrita en el chat, Igual, la acaban de pegar. Sí, de hecho te digo, Alberto. creo que están todos al tanto de que existe un ámbito semiformal, no es un ámbito paritario, pero tiene cierto grado de formalidad, que es la mesa de becarios. Y una de las primeras cosas que se trató en la mesa de becarios, la posibilidad de la evaluación de los directores en su calidad de tales, porque obviamente los investigadores tienen su calidad de investigador, pero no en su calidad de director, formador de otras personas, ¿sí? De guía. Digo, y ese es un tema, porque la dirección, al fin y al cabo, hay un correlato de poder ahí, hay una simetría de poder entre el director, sea un director de becarios, sea un director de CPA, sea una cuestión jerárquica con un administrativo, existe una relación asimétrica de poder. Relación que tiene que ver con una jerarquía, pero que no siempre es aplicada de igual manera o de una manera justa. Y ahí empiezan a aparecer los términos de violencia que planteaba Carlos recién. Perdón, Raúl. Y bueno, eso es esa cuestión de no ser evaluado el director en su calidad de tal, es histórico, porque tenemos ya identificados un montón de situaciones en las cuales repetidamente vienen becarios de toda parte del país porque no conocen a determinada persona y terminan en una trampa con una persona violenta. Obviamente los locales, como ya lo conocen como violento o violenta, puede ser femenina también, nadie quiere hacer su tesis con esa persona. Pero el que viene de afuera no sabe, digamos, y en la medida que uno pudiera evaluar a esa persona en su calidad de director, digamos, podríamos ir modificando todo esto. Por un lado, modificando conducta del violento, pero por otro lado también evitando de que se reproduzca un sistema que en eso está haciendo agua, además de otras cosas, pero en esto en particular está haciendo agua.
surgió hace mucho tiempo, es una vieja discusión que surgió no por los becarios, surgió por los investigadores asistentes a la hora de ser evaluados, donde claramente los investigadores asistentes que tienen director igual que los becarios, estaban muy perjudicados cuando tenían directores que no le prestaban la atención que necesitaban o no los podían coordinar de la manera correcta, y llegaban estos investigadores a no poder promocionar o tener informes desaprobados. Entonces, surgió una fuerte discusión de por qué los investigadores asistentes no podían evaluar o tener alguna forma de poder, o algún método para poder exponer esta situación con sus directores. Claramente esa discusión dentro de las comisiones no es aceptada, o sea, no es aceptada porque siempre el responsable es el investigador asistente y no el director. Y no hay ninguna consecuencia si el director no le presta la atención que necesita este investigador. Lo mismo sucede con el becario. No tiene ningún derecho el becario para CONICET para poder juzgar la calidad del trabajo que está haciendo su director. Esto lo hablamos con la directora actual, María Luz Martiarena, cuando le contamos un poco lo que estaba sucediendo en algunas unidades ejecutoras del CCT con el tema de espontáneas renuncias de becarios que se iban y renunciaban, y bueno, después uno se enteraba el por qué renunciaban los becarios. Claramente era primero porque no se le prestaba atención y no tenían los resultados que necesitaban, y después porque había hechos de violencia, y en algunos casos una violencia que era intolerable. Nosotros desde UPCN, acá en el CCT Patagonia Norte, hicimos una encuesta donde esto quedó muy demostrado, el tema de la poca importancia que algunos directores le dan a sus becarios. Así que sí, es un tema que desde UPCN estamos trabajando y bueno, la verdad que nos preocupa. Más que agradecidos a los 4 que nos han prestado su tiempo, sus experiencias. La verdad que en lo personal, Flavio, un gusto haberte conocido, haberte escuchado. A Raúl, a Nicolás y a Alberto también es un gusto, pero bueno, ya tenía el gusto de conocerlos previamente. Gracias por el tiempo, gracias Nicolás por haberte hecho este rato así medio como momento. Creo que ustedes no son del todo conscientes del impacto de estar acá presentes, respondiendo todas las preguntas que están muy aburridas, pero para mí... No, para nada. Para mí fue, la experiencia de hoy estuvo buenísima. Nosotros nos quedamos con los cursantes ahora un rato más, terminamos de cristalizar y seguimos discutiendo sobre el tema. Si quieren hacer un comentario, buenísimo, si no, por supuesto, los liberamos. La verdad que estuvo, al menos me quedé con las ganas de charlar algunos temas más, pero será para otra oportunidad, pero la verdad que estuvo muy buena. Gracias. Ana Clara, ¿cómo andás? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue hoy, justo traté de acomodarme rápido para poder volver, porque me encantan estos espacios que la gente, nada, el intercambio de preguntas, de ideas, preguntas que hacen ustedes, que a mí me hacen también pensar, o la que puede hacer uno que los hace pensar a ustedes. Ya en este momento, ya del transcurso, esto ya no es, si hubiera sido en otro momento sería buenísimo por catarsis. Hoy ya no, hoy ya está todo superado, es constructiva este tipo de charlas, y me parece, nada, re interesante poder, bueno, compartir y poder responder. No sé si respondí lo que las preguntas que se hicieron, pero por lo menos compartir este espacio con muchas miradas de diferentes lados. Y nada, me queda la tarea pendiente, Flavio me hizo sentir mal, así que, bueno, no sé, voy a tratar de rastrear a algunos de los delegados y charlar ahora para ver cómo continuamos. Bueno, muchas gracias
por la invitación. Bueno, sí, yo también quiero agradecerles, decirles que estoy siempre a disposición. A mí me apasiona discutir estos temas, y también se aprende mucho, así que con mucho gusto, cuando quieran, me contactan y acá estoy. Y gracias. Gracias por las bombas. Las bombas que tiraron es lo que más nos gusta. Bueno, ahora ustedes tendrán que apagar los incendios. Por mi parte, también muchas gracias. La verdad que nada, son espacios de aprendizaje también esto para uno mismo, el compartir ideas con otro en un ámbito así relajado y no de disputa. No era mi intención hacer quedar mal a nadie, pero bueno, nada, si esto genera reflexión a futuro, bienvenido sea. Y buenísimo el espacio, ojalá se repita. Un gusto. Ahora, fíjate, Flavio, fíjate lo mismo Raúl, ¿no? Lo que tuvimos que hacer, armar un curso con 23 personas para poder afiliar 2 investigadores. Lo nuestro es laburo de mina en serio, macho. A mí todavía me van a tener que convencer, Carlos. Estabas ahí, ya Flavio te hizo poner bastante mal, así que yo creo que te tenemos ahí, ya está. Le digo Armando Aligia, le digo que te afilie. Escuchame. Armando Aligia, bueno. Dale. Mencionale que estuviste conmigo, que te dice. A este ritmo metemos un curso de esto uno por semana y vamos a tener 50% en 5 o 6 años, capaz. No, ya te digo, somos como 25.000. Te hacen falta como 500 años para afiliar a todo el mundo. El trabajo de delegado es así, Alberto. Abrazo a todos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande a los 4. Muchas gracias, muy bueno. Bueno, Chao. Resto grabación, Hasta la próxima. resto 5 minutos. Chao, gracias. Gracias. Chao, muchas saludos a todos, gracias. a todos. Chao, chao.